poner. Pues buenas tardes a todos, o buenos días si alguno se conecta desde fuera, y muchísimas gracias por estar en la presentación del libro Laberintos de Prosperidad. Seguimos en formato híbrido hasta que la pandemia nos lo permita. Muchas gracias a los que han podido romper la barrera de lo virtual y están esta tarde aquí con nosotros acompañando, y muchas gracias también a los que se han conectado, que imagino que habrá oferta varia de webinars y de presentaciones, así que muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hacer una presentación en línea de las que venimos haciendo en JIC, muy basada en la conversación, que además yo creo que el libro de Antón Costas y de José Carlos lo permite, y para eso estamos acompañados, yo creo que bien. El otro día lo hablábamos con Cristina, con Jordi, hicimos una apuesta de si éramos capaces de estar los cuatro sin síntomas hoy, y bueno, por ahora sí, así estamos y ni tan mal. Bueno, nos acompaña el protagonista, por supuesto, coautor del libro, Antón Costas. Él es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona, presidente del Consejo Económico y Social. Muy buenas tardes, Antón. Buenas tardes, muchas gracias, Carmen. Y luego dos muy buenos amigos, muy mediáticos ambos, Cristina Monge, politóloga, socióloga, especialista en movimientos sociales y crisis climática, y Jordi Sevilla, político, economista. El otro día me decís alguna cosa más. Soy becario. Cuéntalo. Aprendí. Muy bien acompañados. El libro, claro, el otro día estábamos con el foro de Davos y veíamos, el otro día se publicaba un análisis que hacía Davos de cuáles eran los riesgos en el corto, en el medio y en el largo plazo, y es verdad que, caray, coincidían con muchos de los temas que el libro toca, ¿no? Y es como análisis del diagnóstico que tenemos y de los retos, ya no solamente económicos, porque el libro abunda mucho más en lo social y en lo democrático de las sociedades y de las democracias actuales. Era interesante ver esa conexión tan buena entre los temas que analizaba el libro y ese propio análisis de Davos. En un momento concreto del libro, voy a leer textualmente, los autores, Antón Costas y José Carlos Arias, dicen: vivimos tiempos de recesión democrática, en la que la plena vigencia de la democracia liberal, que hasta hace pocos años se aceptaba como un hecho consolidado, se ve cercada por amenazas diversas. La enorme polarización, la fragmentación extrema, el voto rabioso y, a la contra, son manifestaciones de un entorno político cargado de patologías. Lo de esa tarde es tan solo, es una horita, es una provocación casi para que lean el libro, pero sí que esta mañana, hablando con Antón, le decía, ¿no? Para mí, quizás lo más interesante del libro ha sido tener la sensación de que leía algo que estaba escrito con poso. Y esa reflexión creo que es un regalo que yo me he permitido estos días y que animo muchísimo a que así sea. Dejo ya a Antón una primera intervención, si os parece, donde esboce un poco el resumen de lo que es la tesis central del libro, muy impregnada de ese nuevo contrato social que veréis en sus páginas, y a partir de ahí vamos construyendo la conversación, ¿vale? Antón. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, en primer lugar, a Llorente y Cuenca por este privilegio, ¿no?, que me concede de tener esta conversación, y gracias también por el modelo de conversación, por el hecho de que no sea una presentación convencional de un libro, que son muy sosas, ¿no? El privilegio y el honor de poder compartir esa conversación con Cristina y con Jordi es también para mí una enorme satisfacción, y gracias a las personas que están hoy aquí presentes y a las que puedan estar por streaming. Por la mañana me llamó, y permítame esta referencia, Antonio Garrigues, me dijo: no podré estar presente, pero te estaré escuchando, por lo tanto ve con cuidado. Y me llevé con cuidado con lo que dices. Muy bien. Gracias a todos los que estén en streaming. La tesis del libro. Bueno, yo creo que la tesis del libro está un poco condensada en su título. El título es, a mi juicio, el título y casi las primeras frases de un libro son siempre un compromiso con el lector, que has de procurar no frustrar después a lo largo del libro. El título tiene dos sustantivos, laberintos y prosperidad, ¿no? Y hay la idea de fondo de que gran parte, si no todos, esas amenazas, esos riesgos a las que estamos asistiendo en nuestras sociedades, gran parte, insisto, de esas amenazas vienen por una pérdida de prosperidad inclusiva, de una prosperidad para todos en las últimas décadas, y que por lo tanto, proyectando esa
esa hipótesis, la idea sería o recuperamos la prosperidad para todos en el sentido de expectativas de mejora, de oportunidades de mejora, o nos abocamos a escenarios sociales y políticos muy complicados. Pero esta recuperación de la prosperidad, la idea es que es como un laberinto, es decir, no está claro qué dirección dentro de un laberinto, qué camino pueda seguir para salir de él, ¿no? Esta es un poco la idea del título, si me lo permiten, porque me decía Carmen que me daba 5 minutos, ¿no? Bueno, como todo. Y explicar un poquito más esto. Miren, yo hay 2 preguntas que de hecho esto es el tercer libro que escribimos de forma a 4 manos, al margen de los que escribimos cada uno de nosotros con José Carlos Arias de la Universidad de Vigo, catedrático también de Política Económica, y ese es el tercer libro en la misma colección. Y me gustaba la idea de pozo, porque probablemente ese pozo viene del hecho de que llevamos años haciéndonos una serie de preguntas. Las 2 preguntas que hay detrás de este libro, si tengo que sintetizarlas, las 2 son las siguientes. Tienen que ver la primera con la prosperidad y la segunda con los laberintos. La primera pregunta es un poco, ¿qué es lo que está provocando en nuestras sociedades, en esas democracias liberales a las que hacía referencia Carmen, qué es lo que está provocando este fuerte resentimiento que yo observo en nuestras sociedades? Y más allá del resentimiento, el sentimiento de rabia, casi de odio que hay en muchos segmentos de nuestras sociedades, ¿no? ¿De dónde viene este resentimiento? ¿De dónde viene, no? Bueno, a esta pregunta saben que en los últimos años, especialmente a partir del 2008, hay una inmensa literatura que intenta dar respuesta a esta pregunta y que probablemente ustedes todos se la habrán hecho, ¿no? Hay 2 explicaciones. Una, la explicación cultural de este resentimiento, ¿no? Y la consecuencia de esa polarización y fragmentación de que hablaba Carmen, ¿no? Hay la explicación cultural y hay la explicación socioeconómica. No me puedo parar en ambas, pero estoy seguro que están familiarizadas con ella. La idea de la explicación cultural es que hay en nuestras sociedades, o que ha emergido de nuevo en nuestras sociedades, fuertes sentimientos de identidad, fuertes sentimientos un poco antimigratorios, un cierto conflicto también generacional, ¿no? Y cultural en nuestras sociedades, que estaría explicando en parte esta fragmentación y esta social y polarización política. Yo no dudo de que eso es así, pero no me parece la mejor explicación, y en todo caso, si la fuese, la salida es muy complicada. Hay una segunda explicación para ese resentimiento, a mi juicio, y es la socioeconómica. En las últimas 3-4 décadas hay partes de nuestras sociedades, comunidades, digamos así, locales o territorios, que en los años 60 y 70 eran prósperos, ¿no? Donde comunidades donde había buenos empleos, donde había oportunidades de mejora, donde había expectativas de mejora, que se han visto esas oportunidades de prosperidad se han visto muy limitadas a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y yo creo que la evidencia que hoy tenemos, tanto para Estados Unidos, para el Reino Unido, estoy pensando en el fenómeno del trumpismo, en el fenómeno del Brexit, o también en España, en otros fenómenos que estamos padeciendo, tenemos evidencia de que ese resentimiento tiene mucho que ver con la explicación socioeconómica, es decir, con la pérdida de prosperidad muy asociada, y con el aumento de desigualdad, pero muy asociada a la falta de buenos empleos para más gente en más lugares del país. Esta es un poco la explicación. No digo que la explicación cultural no sea también válida, pero en términos matemáticos diría que para mí la explicación cultural es la segunda derivada
de una primera derivada que es la socioeconómica. Sin ese malestar socioeconómico de las últimas décadas no se habría producido, a mi juicio, la eclosión de la explicación cultural. ¿Me ven un poco la idea? Si comparten algo de este planteamiento, si es la pérdida de prosperidad y ante todo de oportunidades de mejora para mucha gente, el reto, el desafío es recuperar esa prosperidad. Y si me aceptan que gran parte de esa pérdida de prosperidad tiene mucho que ver con la falta de buenos empleos para más personas y en mayores lugares del país, si me aceptan esto, inmediatamente aparece ya una cierta idea de laberinto. ¿Por qué motivo? Porque si la desigualdad la atribuyésemos a un problema de mal funcionamiento de la redistribución, es decir, de los impuestos y los gastos sociales, una vía de salida al laberinto sería potenciar muchísimo la redistribución. Pero si me aceptan la idea de que gran parte de los problemas de pérdida de prosperidad tienen que ver con el empleo, para no volver a formular, si me aceptan esta idea, la redistribución no va a ser una salida buena de ese laberinto, porque la redistribución no me resuelve el problema del empleo. Por lo tanto, ¿cuál es la tesis, por lo tanto, que hay aquí en el libro también? Que los problemas que tenemos delante, el reto que tenemos delante, descansa más, no digo solo, descansa más en mejorar lo que un economista llama la redistribución, o digamos la producción, y la predistribución, la preproducción. Es decir, creo que nuestras políticas deben ir orientadas hacia ahí. Llegado a este punto aparece la segunda pregunta, y ya acabo. ¿Cuál es el pegamento que a juicio de ustedes permite que una economía de mercado y una sociedad pluralista, como una democracia liberal, cuál es el pegamento que permite que este tipo de economía, de sociedad y de democracia funcione de forma relativamente armoniosa, ¿no? Y que evite un poco el riesgo de la democracia de caer en situaciones, en la barbarie, por decirlo así, la barbarie de los años 20 y 30. A mi juicio, ese pegamento es el contrato social. Es la noción de contrato social, visto como un pegamento, insisto, que puede ser definido de muy diferentes maneras. A mí me interesaría aquí definirlo en este momento de dos. El contrato social se puede entender como un compromiso moral y político de aquellos a los que les va bien o a los que nos va bien con el sistema, con aquellos otros que tienen el riesgo de quedarse atrás o peor aún, de quedarse en la cuneta de la falta de ingresos, de oportunidades de empleo. Pero también lo podemos ver de forma más pragmática, el contrato social, como un conjunto de reglas que permitan distribuir bien los costes de las crisis del sistema. El capitalismo es maníaco depresivo. Tiene fases de euforia y fases de depresión. Y no se puede ir a una tienda de Paquis o cualquier otro lado y deme usted el capitalismo de la fase solo expansiva. No, dice, lleva usted Dice, si me aceptan esto, tenemos que tener reglas equitativas de reparto de los costes de las recesiones y reglas equitativas de la fase de prosperidad. Un ejemplo. Perdona Carmen, acabo. Un ejemplo, dicen, miren, los datos que manejamos los economistas españoles vienen a decir que en la crisis de 2008 el 80% del coste de la crisis lo soportaron las familias, trabajadores y sus familias, y el 20% el Estado, la sociedad organizada y las empresas. Hoy los datos de la crisis pandémica decimos que el 80% lo está soportando el Estado, la sociedad y las empresas, y el 20%, aquí hay una regla de reparto totalmente diferente. Y no es ajena a esta regla de reparto el hecho de que esta sea la primera recesión del siglo XX, no es la primera, pero desde los años 60 sí, es la primera recesión del siglo XX que prácticamente en menos de 9-12 meses hemos salido de la recesión. Esa regla de reparto tiene mucho que ver. Acabo.
Sin embargo, no hay un único contrato social posible para la recuperación de la prosperidad. De hecho, en el libro abundamos un poco más, uno puede imaginarse 4 contratos sociales para la recuperación de la prosperidad. Uno, el que hemos mantenido hasta ahora. La idea, genéricamente, el contrato neoliberal. Otro, el contrato redistributivo, es decir, basar la recuperación de la prosperidad en aumentar a lo bestia, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, las políticas redistributivas. Una tercera posibilidad es un contrato social basado en el America First, es decir, en las políticas comerciales más proteccionistas y un cierto nacionalismo económico. Y un cuarto contrato social, que a mi juicio sería el más adecuado, que por un lado busque una economía muy dinámica, una economía con una gran capacidad de mejora, tanto de la prosperidad como del empleo, y a la vez una sociedad más justa, porque hoy por hoy no hay, sabemos los economistas, que no hay ese dilema que a mí me explicaron en la facultad y yo expliqué a mis alumnos durante muchos años. No hay un dilema, un trade-off, un conflicto entre eficiencia de la economía y justicia social. Hoy sabemos, con evidencia muy contundente, es una verdadera epifanía, una epifanía que no viene del Vaticano, sino del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. Hoy sabemos que si queremos una economía más dinámica, más próspera, la mejor inversión, no el gasto, la mejor inversión que podemos hacer es en justicia social, y especialmente en justicia social invirtiendo en niños y en jóvenes. Esto, lamentablemente, me contendré en los tiempos que vengan después. Ni tan mal, porque además yo creo que es una intro necesaria, el libro tiene enjundia y es muy bueno este marco que has definido, porque además, Cristina, es un marco que apela directamente al rol que tienen los estados. En el libro se hace una comparativa sobre cómo abordaron los estados la crisis de 2008 y frente a cómo se está haciendo en este momento, en una parte muy concreta además también, que es la de la inversión pública. Se habla mucho del reto de lo digital, se habla mucho del reto de lo verde. ¿Cómo y cuál crees que debe ser el rol que tienen que tener los estados en esta fase a la que vamos? Bueno, muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias a JIC por organizar esto, y muchísimas gracias, Antón, lo primero por escribir el libro y lo segundo por estar aquí compartiendo este ratito. Gracias a José Carlos Arias también. Yo no me atrevo a decir cómo creo que tiene que ser aquí acompañada de estas cabezas, pero lo que sí que me gustaría es compartir algunas ideas que en ese sentido me sugería la lectura del libro. En primer lugar, me gustaría transmitir que yo creo que es un libro que se define con 3 ideas claves. La primera la comentaba muy bien Carmen, ¿no? Es esa idea de pozo. Se nota que hay un trabajo continuo de elaboración conjunto, Antón, entre José Carlos Arias y tú, donde se está plasmando aquí un pensamiento maduro, un pensamiento que está cuajado, que tiene ese pozo, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque no es una ocurrencia, digamos que sería todo lo contrario. Lo segundo, creo que es un libro de esperanza, y en los tiempos que corren no es poca cosa. No es poca cosa porque efectivamente los datos, y abundan muchos datos dentro del libro, que apelan a una realidad no excesivamente bonita, ¿no? Una realidad que desde diferentes prismas ideológicos de alguna forma nos muestra de manera muy clara pues muchas de las heridas que tenemos hoy como sociedad, en clave de desigualdad, en clave de exclusión, en clave de pobreza, en clave de muchos retos pendientes, ¿no? Por lo tanto, no es un libro autocomplaciente, no nos dice que vivamos en el mejor de los mundos posibles, pero hace una cosa que yo últimamente creo que todo el mundo que tenemos el lujo de poder dedicarnos a leer, a escribir, a pensar estas cosas, deberíamos ponernos como un imperativo moral, y es intentar buscar salidas, ¿no? Porque decir que el mundo se acaba, llevamos 21 siglos oyéndolo, pero intentar buscar salidas, fijaros que digo salidas, no soluciones. Me parece que la gente que tenemos el gran lujo y el gran privilegio de poder dedicarnos a estas cosas, deberíamos asumirlo, yo por lo menos así lo entiendo, como un imperativo moral, ¿no? Necesitamos empezar a buscar salidas a las cosas que nos rodean. Lo que no tenemos es que ser ingenuos, y creo que el libro es el tercer concepto que lo define, es pragmático, porque no se engaña, no busca falsas salidas en línea recta. De hecho, habla de laberintos. Porque esas posibles salidas, y de hecho me parece muy interesante la idea del laberinto, esas posibles salidas primero están por explorar
Segundo, en ningún sitio está escrito que vayan a funcionar, ¿verdad? Está bien. Pueden tener múltiples derivadas y, sobre todo, lo que me parece más importante, hasta que no empecemos a recorrerlas, no sabremos si nos llevan a una salida de verdad o no. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aproximarnos ahora mismo a los desafíos que tenemos con esa actitud de ensayo-error, de ir probando cosas y de ir desafiándonos, ¿no?, a probar todo esto que se plantea. Y creo que, Carmen, que esto es uno de los temas claves cuando tú planteabas cuál tiene que ser aquí el papel del Estado. Se habla mucho en el libro del papel del Estado. Yo cuando empecé a mirarlo me recordó enseguida, Antón, al último libro de Dardot, que se llama Dominar, donde él defiende la idea de que incluso en los tiempos en los que se supone que ha habido menos Estado, e incluso por parte de quienes siempre han defendido que tenía que haber el menor Estado posible, siempre ha hecho falta un Estado. E incluso él identifica también situaciones paradójicas, ¿no? Es decir, cuando menos Estado parece que hay, en el fondo es que hay mucho Estado. Yo creo que en estos momentos, más que apelar al eterno debate de si más o menos Estado, que bueno, pues podemos seguir divirtiéndonos, ¿no?, debatiendo de eso, pero a mí hay una idea que me interesa más y es discutir qué tiene que hacer el Estado. Más o menos, bien, más grande o más pequeño, pero qué tiene que hacer. Aquí en esta sala hay muchos seguidores de Mariana Mazzucato, me consta que Antón también lo es, por lo que escribe en el libro. Sé que también hay críticos de Mazzucato. Y eso además me sugiere mejor sacarla precisamente para poder debatir, ¿no? Pero efectivamente el intentar pensar el Estado no en términos de tamaño, de más grande o más pequeño, sino en términos de la capacidad que tiene para levantar capacidades y potencialidades del conjunto de actores para trabajar conjuntamente, creo que es una idea sugerente para ayudarnos a recorrer esos laberintos. El tema de la transición ecológica creo que es absolutamente un ejemplo de todo esto. ¿Cómo se hace la transición ecológica? ¿Qué papel tiene que tener el Estado en la transición ecológica? ¿Se puede decretar la transición ecológica? ¿Se puede publicar en el BOE que dentro de X años seremos 100% renovables, tenemos 0 emisiones y estaremos en absoluta conjunción con el planeta? Bueno, pues se puede hacer, pero no va a servir de mucho, ¿no? Si no, articulamos otras capacidades en el ámbito de lo financiero, en el mundo de las empresas, en el ámbito de lo social. Si no generamos pensamiento y reflexión y conocimiento de calidad que nos ayude a todo eso. Si no articulamos modelos de gobernanza, veo aquí al profesor Villoria, que sabe esto todo y más, modelos de gobernanza que nos ayuden a todo eso. Por lo tanto, probablemente sea un momento de dar un paso y además de discutir sobre la función del Estado, pasar a decir cómo tiene que hacer eso el Estado, ¿no? Yo creo que eso sería un modelo a trabajar, que en el libro se habla mucho de eso y que desde luego en materia de transición ecológica es clave. Y una última cosa, y ya me callo y le dejo a Jordi. Acababa su intervención, Antón, diciendo ¿qué contrato social? Es que fijaros el momento en el que estamos, ¿no? O sea, porque las teorías clásicas del contrato social, volviendo a los marxistas, que también sé que hay bastantes en la sala, que se solucionaban tradicionalmente, ¿no?, con la contradicción capital-trabajo, ahora metemos la variable sostenibilidad ambiental y el laberinto se complica, ¿vale? Porque ya no es un contrato social al uso. Ya no es un contrato social de ese pacto capital-trabajo en sus múltiples versiones. Es que ahora tenemos algo que está por encima, porque está por encima, ¿no? Y donde se sostiene que la biosfera, que si no tenemos una biosfera sana y adecuada, olvidémonos de contradicciones de capital y de trabajo, que es que no habrá economía, ni habrá sociedad, ni habrá vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí se añade una nueva capa de complejidad y por eso también la idea del laberinto es mucho más sugerente. Creo que también me he extendido un poquito más. Pero está perfecto, Cristina. Muchas gracias. Dentro del laberinto, otro de los grandes temas es el de la desigualdad. No es nuevo. ¿Puedo un apunte aquí? Claro, por favor. Sí, porque esta discusión mercado-estado es siempre peligrosa, ¿no? Porque la vemos en muchas ocasiones como dicotómicas, oeste. Y realmente esta es una visión, si algún día fue válida, es una visión vieja, ¿no? Si me aceptasen que nuestro principal desafío es la creación de mejores empleos para más personas en más lugares del país, la pregunta a continuación es ¿y quién crea buenos empleos? Los buenos empleos los crean las buenas empresas. Por lo tanto, nuestras políticas deberían ir orientadas, esa relación entre Estado y empresa debería ir orientada a fortalecer aquellas empresas con capacidad para crear buenos empleos. Pero no entrar en esta dinámica, insisto, de mercado-estado. En todo caso, aquellos que les interese esto, hay un libro en Estados Unidos de Rajaram Rajan, ¿no?, se llama The Third Pillar, el tercer pilar,
donde viene, él es, como saben, Rajan es de la Universidad de Chicago, fue presidente del Banco de la India, es un economista liberal y viene a decir gran parte de los problemas que tenemos en Estados Unidos y en otros lugares es que hemos focalizado demasiado en el Estado, en el mercado y en el Estado y nos hemos olvidado del tercer pilar. ¿Y cuál es el tercer pilar? Es la idea de comunidades, pequeñas ciudades, el mundo rural, que sean dinámicas, que haya dinamismo en ellas, porque si no, esa dicotomía no permitirá volver a recuperar. Pero es esa idea de buenos empleos, buenas empresas, no deberíamos olvidarla porque si no, este juego entre Estado y mercado nos puede de nuevo, a mi juicio, dispersar. Perdón, ¿eh? No, y además luego hablaremos más de la parte que tiene que ver con empleo, que es uno de los grandes temas, pero en el laberinto decía, también estaba y muy presente, el de la desigualdad, no como algo nuevo, pero sí como algo que está en este minuto, fruto de 2008, pero también de COVID, especialmente presente. En el libro se dice, dos de los factores que están influyendo en el momento actual tienen que ver con la internacionalización y con la digitalización. Jordi, tu visión respecto a la desigualdad y los retos, has escrito recientemente y has hablado recientemente. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a Jig, gracias a Antón y a José Carlos por escribir el libro, que les recomiendo que lo compren. Si además lo leen ya es fantástico y si además lo entienden y lo siguen y lo difunden, mucho mejor todavía, ¿no? Que subrayarlo. Y si lo hacen a pesar de lo que yo voy a decir, pues todavía tiene más mérito porque yo voy a estar un poco crítico. No con el libro es impecable, el libro resume muy bien cuál es la situación en este momento, un estado de la cuestión de lo que se ha ido haciendo en los últimos años en el pensamiento político y económico. Es verdad que es un laberinto, pero sigue planteando la utopía de que hay una salida al laberinto basada en el razonamiento de unos seres humanos que son capaces de identificar sus intereses y actuar en función de ellos, ¿no? Y eso es por lo que yo no estoy especialmente de acuerdo. Ya me gustaría que fuera así, pero creo que el principal problema que tiene el libro es la diferencia entre el qué hacer y el cómo hacerlo o el por qué hacerlo, ¿no? Yo digo muchas veces que el qué hacer, pues dejando al margen las cuestiones religiosas, los 10 mandamientos son reglas de conducta bastante razonables en una sociedad y la Iglesia lleva 2000 años para que lo cumplamos. Luego el problema no es saber qué hacer, sino ser capaces o no de cumplirlos, ¿no? La gente que fuma sabe que eso afecta a su salud, pero sigue fumando, ¿no? Por tanto, la gente que se lea el libro sabrá qué hacer, pero el problema es cómo garantizamos que se haga. O es posible pensar que en la sociedad actual, en una sociedad que vota el Brexit, que vota a Trump, que Trump puede volver a ser presidente del gobierno, puede hacer eso. Es decir, es una sociedad que está basada en unos criterios y en unos principios que suponen, primero, que la gente se mueve por intereses, lo cual yo creo que en este momento es bastante dudoso. Dos, que son capaces de identificar esos intereses y de priorizarlos frente a cualquier otra cosa. Esto ya lo intentó la Segunda Internacional de la Primera Guerra Mundial, cuando intentó abortar la guerra con el principio de proletarios de todos los países unidos y el nacionalismo pudo con ello, rompió los intereses de clase y impuso la guerra, ¿no? En tercer lugar, que son capaces de poner esos intereses y el juego de esos intereses en el frontispicio del debate político y llevarlo a ese y generar una identidad suficientemente fuerte en torno a esos intereses como para que estén ahí, ¿no? Luego, suponer que los demás también lo hacen y suponer que todos juegan con el principio de racionalidad de lo más sensato para todos. Bueno, yo creo que este es un ejercicio loable, entusiasta, magnífico, ya me encantaría que fuera posible, pero yo creo que en los últimos años nos están demostrando que eso no solo es difícil, sino que posiblemente solo se ha dado a lo largo de la historia una vez durante 30 años en un trocito del mundo que se llama Europa y un poquito Estados Unidos. Lo cual demuestra que es posible y, por tanto, que merece la pena pelear por ello. Lo sé. Pero en el mundo actual, si no tienes en cuenta el resto de condicionamientos que están afectando el comportamiento de los colectivos humanos, de las sociedades, de la acción política
de lo que hace que seamos colectivos, el nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pues bueno, pues está muy bien, es un libro fantástico, es un buen deseo, es una utopía más, como otra de las muchas que ha habido a lo largo de la historia, de las que ojalá fuera posible, pero le veo poca posibilidad de llevarlo a la práctica, más allá del deberíamos de hacer esto porque esto es lo más sensato para todo el mundo. Y es verdad, yo lo comparto, Creo que muchas veces estamos, y yo me incluyo ahí, prisioneros de esa lógica, cuando nos han cambiado las reglas del juego. Yo cuento muchas veces un chiste que es muy malo, pero es el chiste este que se contaba antes en España de aquello de, joder, he tardado mucho tiempo en aprender, ¿cómo se dice? Film, y ahora le llaman película. Pues esto es lo mismo, o sea, cuando ya nos hemos aprendido un modelo de funcionamiento social que merecía la pena, ahora me han cambiado las reglas del juego y ahora el juego es otro. El juego es a por ellos, el juego es la identidad, el juego es el chiste del roto de ayer, toda una manifestación de multitud de gente en la calle y uno preguntando al otro, ¿y tú por qué identidad te manifiestas? Minoría, porque claro, minoría. No hay una unidad, sino que cada uno tiene su identidad y donde muchas veces te quedas mucho más reconfortado yendo contra los inmigrantes que exigiendo una subida de tu salario en el convenio colectivo, ¿no? Y yo creo que si no tenemos en cuenta esos elementos, que yo no apoyo, pero constato, bueno, pues seguiremos haciendo magníficos ejercicios, pero desde el punto de vista político, y yo lo siento, pero esto de ser político es como lo de ser alcohólico, puedes no beber, pero eres alcohólico toda la vida, pues uno puede no ejercer, pero es político toda la vida, yo lo veo en esa lógica, y en la lógica del boletín oficial del Estado, en la lógica del cómo llevo esto a la práctica, es muy complicado, porque resulta que, claro, lanzas mensajes y propuestas que la mayoría de la gente está en otra cosa, está en el sanchismo va contra Madrid, o Madrid nos roba, o vaya usted a saber qué, ¿no? Por tanto, sí como una guía, sí como una buena brújula, pero siendo consciente que es una brújula en un mundo en el que la osa polar ha cambiado de posición. Por tanto, no sé si es la osa polar la que nos dice dónde está el norte, pero bueno, es un poquitín la idea esta de que aquí nos han cambiado un poco el paradigma, ¿no? Y el ejemplo de la desigualdad es lo que tú dices, lo que tú me preguntabas y lo que yo contesto. En este momento es mucho más movilizador socialmente que la desigualdad de rentas, cualquier otra desigualdad. Cualquier otra. La de género, la de transgénero, la de en fin, nacionalismo, la de inmigración, la de cualquier otra desigualdad, hoy es mucho más movilizadora de la desigualdad que la tradicional desigualdad de renta. Entre otras cuestiones porque también hemos visto, y también está en el libro, que la desigualdad cada vez más, como consecuencia del éxito del neoliberalismo en los años 90, se ha ido derivando hacia la desigualdad de riqueza, mucho más casi que la de renta, y por tanto los instrumentos a través de los cuales tienes que corregir eso son distintos. Exacto. Pero plantea en este país un impuesto de patrimonio. Pero yo acepto, Jordi, acepto el reto de bajar a la arena y torear este toro contigo. Lo que no sé es si Carmen lo acepta. Por favor, me va a encantar. Lo acepta así con flashes. Vamos a ver. A mí de la desigualdad probablemente la dimensión que más me preocupa de la desigualdad es la de oportunidades. Sí, sin lugar a dudas. Es porque creo que yo vi a mis padres en los años 50 y 60 trabajar de sol a sol en un país pobre y otras muchas cosas. Pero es el fruto del ascensor social. O sea, pero con la esperanza de que aquel esfuerzo, que habían aparecido oportunidades y que aquel esfuerzo llevaría a una mejora, si no de ellos, de sus hijos. Por lo tanto, lo que me preocupa de la desigualdad es momentos, periodos de la historia en que coincidan una elevada desigualdad de ingresos y de riqueza con una desigualdad en términos de expectativas de oportunidad. Porque esto es un cóctel. Pero eso, que es verdad. Esto primero, sí. Pero bajo a la arena. Venga. Tú decías, estamos de acuerdo en el qué hacer, no en el cómo hacer. Vamos a ver, primero, si estuviésemos tú y yo y más gente de acuerdo en qué hacer algunas cosas, sería un paso fantástico. Yo te propongo una.
que creo que tanto a un liberal como a un conservador, como a un socialdemócrata, como a cualquier otra dimensión ideológica le puede interesar. ¿Nos ponemos de acuerdo que este país tiene que universalizar la enseñanza de 0 a 3 años? Pero nos estamos poniendo de acuerdo en eso desde hace 25 años. ¿De acuerdo en el sentido? No, no, no. Esto hay un libro de Víctor Pérez Díaz reciente, muy bonito, que viene a decir, los españoles cuando se nos preguntan por la desigualdad, nos mostramos como los europeos más preocupados. Cuando la pregunta pasa, ¿qué está dispuesto usted a hacer? Dice, prácticamente somos casi... No, esto ya lo entiendo, pero lo que quiero decir es, ¿estamos dispuestos a esto? Segundo, ¿estamos dispuestos a invertir fondos de los que sea para que la tasa de digitalización básica de todos los ciudadanos y trabajadores españoles esté al 100%? Porque en muchas ocasiones nosotros queremos ser como los nórdicos o casi los norteamericanos, pero a veces nos olvidamos que los nórdicos tenían la alfabetización completa de su población ya a finales del siglo XIX. Y nosotros la teníamos ahí atrás. Claro, dice, mire, es que la prosperidad tiene mucho que ver, no con unas élites educadas en centros de... No, con una población que de pronto accede a esa... ¿En esto estamos de acuerdo? Sí, pero mi punto es... Después voy al cómo llevamos también. tantos años de acuerdo y sin hacerlo. No, pero ya te que habrá que preguntarse por qué. El otro día el gobierno anuncia que la nueva ley de cooperación internacional tiene un objetivo del 0,7% de ayuda al desarrollo, que Año fue 92. una promesa del año 2000 del Partido Socialista y del 2004 un compromiso del gobierno del Partido Socialista. Habrá que preguntarse por qué no se ha hecho. ¿De acuerdo? La reforma de la administración ya ni cuento. No, hay que reformar la administración. Vale, ¿por qué no se hace? Es decir, si no somos capaces de entender los obstáculos que dificultan el que lo hagamos, pues lo seguiremos Pero repitiendo. probablemente ahí porque nos falla el contrato social de base. Miren, vamos a ver, ¿cómo entiendo? La racionalidad. ¿Cómo entiendo? Iré a eso, la Claro. racionalidad. Pero ¿cómo entiendo en este sentido el contrato social? Recordando a mi abuelo, un agricultor puede tener muy buenas semillas y marcharse al campo y esparcir las semillas. Si ese campo no está previamente roturado y abonado, esas semillas no van a germinar. Podemos tener ideas sobre buenas políticas, pero como la sociedad no esté roturada, no esté abonada en ese compromiso moral y político que decía, esas semillas de nuevas políticas no germinarán. Hay que hacer un trabajo de roturación y abono. Pero hay algo más. ¿Qué es esa idea de Antonio, contrato yo creo que es social? algo más. Es decir, Pero vamos, mira, el yo otro no día... Yo estoy interesada. No, pero es decir, quizá ya porque, a diferencia de ti, que todavía eres joven, yo ya me hago mayor. Pero cuando el otro día, hace poco, ¿no? El paro juvenil en España es un gran problema. Todos estamos de acuerdo con ello, ¿vale? Bien. Yo recuerdo que la primera huelga general del 14D, que debió ser en el 88-89, se hizo contra un plan de empleo juvenil que aprobó el gobierno porque ya entonces el paro juvenil era un problema. Hostia, con perdón. Si en 40 años un gran problema no hemos sido capaces de resolverlo como sociedad, algo falla en el análisis, en la solución, en la propuesta, en el diagnóstico, en algo falla. Por tanto, seguir diciendo que es un gran problema a mí me aburre. Tu libro no me aburre, lo que te estoy incitando es a la segunda parte. Vamos al cómo. Al pero cómo hacerlo, le dejamos ¿vale? A la Carmen. segunda parte. Vamos al cómo. No, y luego introduzco otro tema. ¿Querías ir al cómo tú ahora? No, quiero dejar que alguien mande, tú manda. Sí. No, si podemos ir a tablas, porque además decía Cristina, destacabas una de las cosas que era pragmático, ¿no? Pero para eso de las tablas podemos ir optimista, activo, pesimista, pasivo. No. Te estás metiendo en un lío, Carmen. No. Yo en esto lo siento, pero desde muy joven, que por cierto, ya leía un tal Gramsci, no es que lo hayan descubierto ahora los de Podemos, yo soy optimista en la voluntad pese al pesimismo de la inteligencia. O sea, yo creo que pero hay que intentar hacerlo entendiendo las razones que te han impedido hacerlo hasta ahora. Es decir, de la reforma de la administración española, y aquí no solo yo sé algo, sino también Villoria y otra mucha gente, llevamos hablando 40 años.
A mí que me vuelvan a decir que hace falta reformar la administración, es que me aburre. Dime cómo y por qué, y qué obstáculos hay, y cómo los vas a vencer, y con qué políticas concretas, cómo vas a generalizar las políticas para conseguirlo. O sea, yo ya necesito pasar a tu segunda parte del libro. Cristina. No, yo por negar la mayor. Como hay poco lío, pues por negar la mayor. ¿Te has planteado, Jordi, la posibilidad de que igual no compartimos el diagnóstico? Es decir, que cuando se dice No, que... yo lo comparto. No Ah, no hablo entre nosotros. Perdón, perdón. Cuando se dice, llevamos 40 años diciendo que hay que reformar la administración. Oye, todos los que tienen que hacer algo para reformar la administración comparten un diagnóstico y comparten unas vías de lo que hay que hacer. Yo creo que no. Bueno, de hecho, esta sociedad, sentémonos. cuando ha compartido... Ah, amigos, sentémonos y hablemoslo. Vale, pero si entonces, fuéramos racionales es lo que haríamos. No, pero entonces ya a la hora de diagnosticar, que a mí me parece una pregunta interesantísima, si esto es tan obvio, ¿por qué no se hace? En transición ecológica llevamos años preguntándonos esto. Evidente. ¿Por qué no se hace? Porque ni compartíamos el diagnóstico ni compartíamos la salida. Pero y es verdad, acabo enseguida, y es verdad, y le dejamos a Antón además, que poco a poco se va compartiendo los diagnósticos. Por ejemplo, en temas ambientales, conforme la ciencia ha ido dando evidencia, pues ha sido efectivamente más compartido, se ha conocido más, el conocimiento ha sido más fino, más depurado, más exacto, y eso ha permitido compartir un diagnóstico. No compartimos las soluciones, ¿eh? Yo estoy segura que a todos los que estamos aquí, no conozco más que a la mitad, más o menos, nos ponemos a concretar cómo hacemos la transición energética y aquí surgen 28 modelos ideológicos diferentes de hacer la transición energética. Y digo eso por poner un ejemplo que es el que más conozco, que es mi terreno, pero creo que es bastante aplicable a otras cosas. Por lo tanto, yo creo que más que hablar de una falta de racionalidad, probablemente tengamos que hablar de que igual no nos hemos dotado de espacios para intentar verlo primero si compartimos el diagnóstico. Igual hay cosas que sí, pero yo intuyo, por lo menos en los temas que yo más puedo conocer, que no compartimos un diagnóstico o que nos cuesta mucho compartir diagnósticos y que no es tan sencillo decir que compartimos la salida. Pero también podríamos ir un poco más allá, Cristina, de lo que dices. Podemos no compartir el diagnóstico ni compartir la visión del mundo y, sin embargo, compartir lo que hay que hacer. Evidente. Vamos a ver, Eso fue la transición. los médicos veo que no se ponen de acuerdo en cuáles son las causas del cáncer, pero sí se ponen de acuerdo en lo que hay que hacer contra el cáncer. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, la quimio funciona y en otro... Dice, por lo tanto, podemos, insisto, hacer cosas frente a un problema sin que compartamos necesariamente. ¿Cómo? ¿En qué circunstancias lo podemos hacer? Jordi dice, es que la historia solo nos muestra... la historia reciente, ¿no? La historia desde la Ilustración para acá. Solo nos muestra un periodo de 30 años, especialmente en Europa, donde esto se pudo hacer porque la gente fue más racional. Más racional... Bueno, ya había la Guerra Fría, etcétera, No, voy a eso, pero más racional no en el diagnóstico. Se hizo más racional estamos hablando de lo que se entiende el contrato social de la posguerra. Bueno, el gran teórico de la justicia, John Rawls, ¿no? Explica el por qué la sociedad se hizo sin entrar en mayores, más racional, con la idea de velo de ignorancia que creo que vale para ahora, que es la idea que en una situación donde la mayor parte de los ciudadanos no somos capaces de ver cómo estaremos mañana, hay como una niebla densa, él dice un velo de ignorancia respecto a cómo estaremos mañana. Él dice, en esas circunstancias somos más propensos a buscar soluciones de interés general más que las particulares. ¿Por qué? Porque yo mañana, aún siendo hoy, teniendo hoy riqueza, ingresos para pensar que puedo hacer frente a una enfermedad, sin embargo, una pandemia de este tipo, la Segunda Guerra Mundial, me ponía en un escenario que no estaba seguro que después de la niebla yo pudiese seguir por mi cuenta con mis intereses propios. Yo creo que la pandemia crea de nuevo un escenario de velo de ignorancia que nos hace, si lo sabemos trabajar el terreno, rotularlo, hacer reuniones como estas en otros muchos lugares, hacernos más proclives todos a buscar algunas soluciones a problemas que tenemos, algunas soluciones que sin compartir la visión del mundo, sin embargo, compartimos esta. Una, universalicemos la educación de 0 a 3 años. Será lo mejor para los niños de nuestro país, será lo mejor para sus madres y será lo mejor para la economía de este país
en el corto, en el medio y en el largo plazo. Si queremos tener una economía dinámica, si queremos tener talento en el conjunto de la sociedad, la providencia lo reparte bien. Hagamos que las sociedades pues potencies. Pero esto, los conservadores no estarían de acuerdo. Pero vamos a ver, Antón, Bueno, yo comparto lo que tú has dicho, es más, ya te he dicho antes, creo que ese fue el origen de la transición. No estamos de acuerdo, pero tenemos que ponernos de acuerdo, ¿vale? Por tanto, ese es un más, ¿no? Pero esto, por no hablar de España, que siempre es más problemático, lo tenemos que insertar en una sociedad en la que la mitad de los americanos creen que se le robó las elecciones a Trump y que Trump es el presidente legítimo. Hostia, ¿cómo compagino eso con eso? Es un poco complicado. Pero permíteme solo, Jordi, una cosa. Si creemos que la causa de los problemas que tenemos en la piel, de los males de la piel, Sí. si la causa es cultural, esto no hay Dios que lo arregle. Si creemos que los problemas en la piel tienen que ver con algo subcutáneo que está por debajo, que son una pérdida de prosperidad para gran parte de nuestra sociedad, yo ahí veo capacidad de llegar a algunos acuerdos. Pero si la explicación es la cultural, olvidémonos, y aquí vamos a años muy complicados, pero creo que no. Voy a la piel, si me permites. Tú has dicho 2 veces la importancia del empleo. Y del buen empleo. Carmen. Perdóname, Carmen. Esto y damos un Y salto. ya me Reivindícate, callo, Carmen. ya para lo que quiera. El problema es que vamos a una sociedad en la que la verdadera pregunta es: ¿necesitamos el empleo como única forma de socialización y de inserción en una redistribución de renta? ¿O la digitalización, la robotización, la automatización nos plantea y nos abre otras opciones y otras posibilidades? Que ese es un tema que, en fin, está sobre la mesa, no me lo acabo de inventar yo ahora, y sobre el que creo que es, digamos, una de las grandes revoluciones y transformaciones posibles en el mundo futuro, porque si nos empeñamos en el empleo es posible que una economía de capitalismo sin capital, como se dice, y de empresas de algoritmo, solo sea viable con subempleo. Yo creo que no, pero es un debate, no quiero aquí... Yo creo que no, Que si damos por supuesto que la digitalización y la descarbonización va a llevar a un mundo sin empleo, estamos perdidos. Vamos a ver, yo creo que, y tú aquí me vale como político, yo creo que tendríamos que sacar buenas lecciones de lo que fueron los procesos de reconversión industrial y deslocalización, y no razonar como economistas o malos economistas, que normalmente razonamos. Estamos en una situación 1 y tiene muchos problemas. Queremos pasar a una situación 2, ¿no?, que es en este caso con la digitalización y tal. Y comparo la situación 1 con la 2. Y el resultado es que si paso a la 2, tengo una mejora de bienestar general. Pues vayamos, dice, un momento, porque el problema es la transición, el problema es el cómo hacerlo en medio. Un día Miquel Roca, estaba mirando si su hijo andaba por aquí. Ya, acaba de salir. Un día, no hace mucho, Miquel Roca, hablando de esto, me dijo él: mira, Antón, yo mi experiencia como abogado, como jurista, es que lo importante de una ley no es el articulado. Claro, y me destrozó. Yo que dedico. ¿Y qué es entonces, Miquel, lo importante de una ley? Dice, las disposiciones transitorias, me dijo él. Y aquello me quedó, dice, porque los juristas resulta que piensan en las disposiciones transitorias y los economistas no, dar un salto en el aire. ¿Por qué digo esto? La experiencia de la reconversión fue también eso de que era inevitable, la globalización, no sé qué, no sé cuánto, y ¿qué le dijimos a lugares como mi ciudad, los lunes al sol? ¿Recuerdan? ¿Qué le dijimos? Dice, mire, la vida va así, la globalización va a destruir empleos, si quiere usted tener empleo, váyase, emigre a donde los haya, y si quiere permanecer aquí, pues entonces aténgase a ser olvidado. Esto lo podemos volver a hacer con la descarbonización. Estos procesos los hay que analizar en sus impactos territoriales y comunitarios, no verlos genéricamente. Por eso, digitalización, ya he dicho antes, si no metemos el objetivo fundamental de que la tasa de digitalización básica de la población, la alfabetización de la población digital sea el 100%, vamos a hacer un lío. Si lo hacemos, yo creo que hay empleo. La descarbonización, si la hacemos bien, atendiendo a sus consecuencias, insisto, territoriales comunicadas, crea empleo.
Porque, Jordi, yo hoy por hoy no soy capaz de ver una alternativa diferente a la prosperidad que la de empleo. Lo de la renta básica universal. Hoy me temo, Antón, que la película de moda no es Los lunes al sol, sino No mires arriba. Por cierto, no me gustó nada. Ya, hay otro debate también. Eso. Damos un salto que va conectado, pero yo creo que es interesante por abrir otras perspectivas que tienen que ver, este debate no solamente es nacional, pero fundamentalmente, pero se habla también en el libro de la desglobalización. Y ese es otro elemento en el que sí que me gustaría que hiciéramos una referencia, porque aunque es verdad que hay muchos de los debates que llevan con nosotros muchísimo tiempo, nos está pasando algo, que es la pandemia, que no ha terminado de pasar, que traerá consigo unas consecuencias que no somos capaces de atisbar, pero sí que es un punto de inflexión que creo que vamos a tener que considerar en los próximos años y que al menos trae consigo una reflexión muy abierta que nos dice que estamos en un proceso de desglobalización. Y sí que me gustaría que ahí pudiéramos hacer si hemos escrito de tal forma que se entiende que somos partidarios de la desglobalización, es que hemos escrito mal. No, pero está el tema. Lo que sí vemos es que estamos ante un reequilibrio de la globalización tal como la hemos conocido y practicado y lo que tiene que ser un poco las relaciones económicas internacionales. Y ese reequilibrio, y me quedo aquí ya, creo que va en el sentido de darle va en el sentido de favorecer un poco políticas industriales estratégicas nacionales europeas versus la globalización tal como lo hemos practicado. Si a alguien esto le asusta, que me diga qué son los fondos europeos que ahora todos santificamos. Los fondos europeos son una legitimación nueva que no se hacía antes de marzo del 2020 de lo que podemos llamar autonomía estratégica abierta, es decir, pero creo que no hay desglobalización, lo que sí es un nuevo reequilibrio que creo que ya está apuntando y que deberíamos en todo caso ponernos de acuerdo. Porque me asusta la palabra desglobalización e iré a verlo donde está. No, está el debate de la globalización y la pregunta abierta sobre si la COVID de alguna forma va en contra de ese movimiento de globalización. Y ahí... Creo que reequilibra, que es lo que estamos viendo. Lo que antes decía Cristina, mercado y Estado, los tres pilares de la prosperidad son el mercado, el Estado y las comunidades, ¿de acuerdo? Pero dicho esto, ¿la pandemia va a eliminar alguno de ellos? No. Yo creo que la pandemia nos plantea el reto de un reequilibrio entre esos tres pilares, a mi juicio. Y en el caso de la globalización me plantea un reequilibrio entre la globalización, e insisto en esta apostilla, tal como lo hemos practicado hasta ahora, y lo que entiendo que tiene que ser una verdadera globalización, basada mucho en los bienes públicos globales. La salud es un bien público global, es evidente en este momento, ¿verdad? Y creo que lo es también, como les diría, es que quiero acabar... ¿Por qué motivo la Organización Mundial de Comercio se ha pasado décadas regulando los flujos de bienes y de servicios y no hemos regulado de la misma forma los flujos de personas? Creo que en términos de la globalización que viene, regular los flujos internacionales de personas, como hemos regulado los flujos de comercio, tiene mucho sentido. Pero insisto, yo no veo un mundo desglobalizado y de pronto metido todo entre nosotros. La globalización en ese sentido bueno de bienes públicos globales está ahí y yo soy partidario de ella. ¿Sí? Cristina, y luego Jordi, si no... Sí, lo que sí que creo que refleja muy bien el libro es que la desglobalización no es un término que aparezca con la pandemia. Veníamos hablando ya antes de desglobalización. Había ya gente, estudiosos, diciendo, ojo, empezamos a ver síntomas de desglobalización, tal, ¿no? Y con esto yo creo que se aludía a varias cosas. En primer lugar, a una crítica a este modelo de globalización, a esta globalización tal y como la hemos conocido, ¿no? Con todas sus carencias, que yo creo que, bueno, no hace falta aquí detallar, en el libro están muy bien explicadas. Pero había otra crítica a la globalización, que es la crítica del American First. La crítica del American First, del repliegue identitario, nacionalista, proteccionista, etc. ¿no? Había puntos incluso curiosos, porque en ese debate había incluso puntos en común entre los dos discursos críticos con este modelo de globalización que hemos conocido. ¿Qué ocurre? Que es que la pandemia nos ha puesto de manifiesto tantas cosas
y recupero esto con lo que se estaba comentando antes, es que hay cosas que están pasando y son muy fuertes. Y yo creo que no somos conscientes, y creo que además humanamente es muy difícil ser consciente en tiempo real de los cambios tan profundos que estamos viviendo. Los Next Generation que se acaba ahora en a colación es que son un bandazo en la política europea de los últimos 20 años. Es que el programa ese de tele, ¿no? Está pasando. Ha pasado. Aquí los tenemos. Ya veremos a ver qué pasa con ellos. Bien. Pero el hecho de que existan como tal y esa filosofía que impregnan, o sea, es que es una nueva etapa en la política europea. Es una nueva etapa respecto a la última década de carácter neoliberal. Que, a la última, ¿vale? Entonces, sí. Es un tipping point, perdón, Sí. es un punto de inflexión, ¿no? Es una curva que hace la evolución. Entonces, y esto tiene consecuencias tremendas. La sensación de desprotección que hemos tenido cuando hemos visto que venía una pandemia y que no éramos capaces de fabricar mascarillas o respiradores, eso al todopoderoso Occidente le hace crack y le obliga a replantearse cosas. Y de hecho se están replanteando ese tipo de procesos. La cura de humildad que ha supuesto pensar que estábamos tocando el transhumanismo con las manos y que somos incapaces de reaccionar a un virus, que cada vez que hay un biólogo escuchando esto me dice que no es ni un bicho, un virus, es una unidad de información, no tiene la categoría ni de bicho siquiera. No llega ni a bicho. No llega ni a bicho. Y nos ha dejado fuera de juego, pues claro, o sea, son cosas de una enorme profundidad que están pasando delante de nuestros ojos. Que seamos capaces de conocerlas, reconocerlas, esto en el libro también se habla mucho, identificarlas, analizarlas y saber gestionarlas es otra cosa, ¿no? Y por terminar con esto último y también con cosas que tienen que ver con la globalización y con la racionalidad. Yo lo he repetido 1000 veces porque creo que es importantísimo este dato. La vacuna que menos tiempo se había tardado en conseguir antes de esta había sido la del ébola y se tardó 5 años. ¿Vale? Aquí en menos de un año hemos tenido no una ni dos, sino varias vacunas. La cosa es luego cómo se distribuyen y tal, pero estaban allí. ¿No merecería la pena analizar en profundidad cuáles son los factores críticos de éxito de que esto haya pasado? Y alguna gente que está ensayando, en Harvard creo que están haciendo un caso de estudio de estos, alguna gente que está un poquito investigando con rigurosidad, con rigor, qué ha pasado, encuentra muchas cosas que no vamos a contar ahora. Una de ellas es la cooperación. La cooperación público-privada, la cooperación público-público, la cooperación privada-privada, en el mundo de la investigación, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la fabricación, en el mundo de la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Jo, si eso no es racionalidad, Jordi. Yo lo siento, ya sé que yo soy la optimista compulsiva, perdona. pero creo que es un ejemplo como para que profundicemos en él, ¿no? Yo soy estoico y creo en la racionalidad. Lo que dudo es en el ser humano que se haga estoico, ¿no? Dos comentarios, perdón. Cierras con esto y luego ya tendríamos el cierre de antes. Vale. Dos comentarios con lo de la globalización porque me vienen muy bien, ¿no? Yo creo que hemos cometido dos errores que se ven ex post seguramente. A lo mejor los que nunca hemos sido neoliberales podemos haberlo visto antes, pero de momento acepto que sea el ex post con la globalización. Por una parte hemos aplicado a medias, lo decías tú antes, perdonadme, una gotita de academia, del principio Stoppel-Samuelson de la libertad del comercio internacional, que efectivamente conduce al mejor de los mundos posibles, incluyendo la libertad de trabajadores, claro. Sin la libertad de trabajadores el modelo no es el mismo. No es el mismo. Por tanto, en los ajustes que se tienen que producir y que dan el óptimo, no funcionan igual, funcionan de una manera distinta. Y dos, nos hemos llegado a creer que desaparecían los estados-nación. Nos hemos llegado a creer que la nación, bueno, pues había sido un invento más o menos del siglo XIX y que con el siglo XX-XXI pues iba a estar superada por nuevas fórmulas de gobernanza, decíamos, de la globalización, ¿no? Eso no ha salido, no ha funcionado. Y China por una parte y Trump por otra nos ha recordado, y Putin nos ha recordado que la nación sigue estando ahí. Y si yo incorporo en la balanza de la globalización el principio nacional, me altera también como si no incorporo el principio de movilidad de los trabajadores. Y por tanto es evidente que tengo que revisarla. ¿En qué sentido? No lo sé, ¿de acuerdo? No sé si es una desglobalización o una globalización distinta, no lo sé, pero es evidente que los dos principios en los que yo me he supuesto que estaban en el modelo ideal que todos hemos cantado, yo también, de la globalización, pues me demuestran que están ahí, que no hay libertad de movimiento de trabajadores y que el nacionalismo sigue siendo una fuerza importante, como repito, lo fue en la Primera Guerra Mundial
cuando no fueron capaces de impedirla la primera internacional socialista, ¿no? Hay que replantearse ese tema. Tampoco vamos ahora, yo no soy proteccionista, no creo en la autarquía, en fin, lo obvio no me hagáis decirlo, por favor. Pero sí que creo que conviene revisitarlo de alguna manera, ¿no? Lo podemos hacer como está planteando el gobierno aquí por la ley de seguridad nacional y los productos. Bueno, pues es una fórmula, ¿no? El problema, a mí esto siempre me preocupa, y ya termino. Una frase que dicen mucho los militares y que la habréis oído, y es que a todos los generales les enseñan cómo ganar la última guerra. No la siguiente, claro. Entonces, es decir, que aquí podemos ahora establecer un programa y hacer estratégico la mascarilla, y la próxima pandemia es un virus informático, que la mascarilla no sirve para nada, ¿vale? O sea, puede ocurrir eso. Sí, totalmente. Pero sí que creo que hay que revisitar un poco la idea de la globalización, porque me cuesta mucho entender lo que yo mismo decía hace 10 años de la globalización y decir ahora que China es un adversario estratégico. Y lo es. Y lo es. Os va a sorprender, Sin duda. pero se han quedado temas sin tocar. Mogollón. Estamos en el laberinto Un par de lloros. que no es nivel tela, Sí. que no es nivel 1 ni mucho menos. Amenazo, volveremos. El segundo libro. Tienes que hacer el segundo libro. Segundo round. Pero sí que me gustaría, ya como cierre, Antón, dejarte un Pues final. me ha gustado especialmente esta referencia a los militares, que creo que alguno en la sala había, de que solo les enseñan en la escuela militar ganar la última guerra. Porque me va muy bien, porque esto es la acusación que nos hacen a los economistas, sí. que solo sabemos resolver la última La última recesión. crisis. Me va bien eso. Vamos a ver. Te recuerdo que soy economista. No practiqué mucho, pero... Primero, nuestro desafío, a mi juicio, el de las democracias occidentales y de economía de mercado, es recuperar la prosperidad para todos. Es evitar que la digitalización, que la descarbonización, que esta y las próximas pandemias puedan ser sinónimos de mayor pérdida de prosperidad inclusiva, de mayor desigualdad. Me preocupa mucho. Creo que esa prosperidad sigue basada y seguirá durante muchos años en el empleo como elemento básico. No digo que no sean necesarios elementos redistributivos en el empleo, y que el empleo viene de las buenas empresas. Fortalecer las buenas empresas es algo que un discurso progresista no puede olvidar en este momento. Y por último, penúltimo, me da miedo, y ha surgido aquí en algún momento esta cuestión en el debate sobre la globalización, a mí me da miedo me da miedo en la vida los procesos de zigzag, los procesos de péndulo, porque son destructivos, ¿no? Venimos de una etapa de globalización que en muchos sentidos ha sido exagerada, mal enfocada, ¿no? De acuerdo, pero lo que no podemos es, o tenemos que resistirnos a que ese proceso de reequilibrio sea un proceso de zigzag, un proceso de péndulo, porque eso es tremendo. Y en este sentido, yo quiero ver un poco lo que va a quedar de la globalización. ¿Qué va a ser? Es el esfuerzo por la optimización. Es decir, desde el punto de vista empresarial, en un sentido amplio de la palabra, la globalización era un mecanismo importante para ir a la optimización completa de los recursos que tienes, el just in time, todo esto, ¿no? Bueno, esto llevado a límite es peligroso, pero hay que mantener la idea de qué le tenemos que poner al lado ahora y reequilibrar frente a la idea única de optimización, la idea de seguridad. De la misma manera que un país financia un ejército todos los años que prácticamente no interviene, pero lo tienes allí como una reserva de seguridad, nosotros tenemos que incorporar en nuestras políticas públicas y empresariales este nuevo equilibrio entre optimización, si quieren eficiencia, y seguridad. Y yo creo que esto es un poco lo que está detrás de lo que decía antes, cómo hay que entender los fondos Next Generation como una nueva política industrial de tipo estratégico, no proteccionista, pero una política industrial nueva de tipo estratégico que busca una mayor capacidad frente a modelos como el chino, ¿no? Y acabo agradecer de verdad a esta casa la organización de esta conversación. Para mí ha sido delicioso, he tomado notas para el siguiente libro.
Agradezco de... Aquí también, ¿eh? Agradezco de verdad la organización de esta conversación, la asistencia de todos ustedes y de los que están en la... Yo no leí tanto marxismo como Jordi, lo confieso, ¿no? Poco, leí pocos y algo leí. Pero leí a otros que me mantienen, no como a Ella Grangi, que le mantiene la lectura de Grangi, le mantiene el optimismo, a mí me lo mantienen otros. Uno de ellos es Daniel Kahneman, que saben que es psicólogo y que es premio Nobel de Economía, para que se vea la apertura intelectual que también tenemos los economistas. Y Daniel Kahneman, en un libro que está en castellano, muy bonito, que resume un poco todas sus investigaciones sobre la conducta humana en relación un poco a nuestras decisiones económicas, en uno de los capítulos acaba diciendo algo así. Dice, queda demostrado, los optimistas se equivocan más, pero les va mejor en la vida. Aunque solo sea por... No es Gramsci, pero bueno, a mí me vale para... Ni tan mal. Para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias.